Bueno, como dije anteriormente, al igual que en el caso de literatura, haré un repaso muy rápido de estos temas de derecho. Para empezar, como ya habíamos dicho anteriormente, pues la importancia radica en el saber que está presente desde de nuestra existencia, desde la concepción hasta posterior a nuestra muerte. Por lo tanto, para que un grupo de individuos logre formar una comunidad organizada y armoniosa, tienen que apoyarse en el derecho. Es por ello que la finalidad que ya hemos visto que son los mismos que los valores de la axiología jurídica son el bien común, la justicia, la igualdad, etcétera. Algunos de los conceptos de derecho serían que etimológicamente hablando viene directum, que significaría dirigir, encaminar. En el caso de García Colín lo define como el conjunto de leyes de observancia obligada fijada por el gobierno y que para su cumplimiento puede emplear fuerza. Existen muchos conceptos del derecho, sin embargo, la mayoría tienen una estructura que ahorita vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la palabra derecho se utiliza en dos sentidos: una facultad es reconocida al individuo por la ley para llevar a cabo determinados actos, y un conjunto de leyes o normas jurídicas aplicables a la conducta social de individuos. También veremos que esto está relacionado con unas de las características de las normas jurídicas, que es la bilateralidad. Pero bueno, no nos adelantemos. Ahora, por lo tanto, ya viendo este diagrama, vamos a empezar con lo general, que tenemos el derecho como ciencia o conocimiento, que se clasificaría en derecho público, es decir, la relación entre el sujeto y el Estado, que a su vez se dividía en romano, el constitucional, que pues es el Estado, el dogmático, el administrativo, es decir, quien administra el Estado, el federal, el central, el fiscal en caso de los conflictos, el social, el privado, etcétera. También lo tenemos con sistema, que crea leyes en el caso del poder legislativo y aplica las leyes en el caso del poder judicial. Y por último, la filosofía, que ya hemos visto que es la axiología. Por lo tanto, como mencionamos anteriormente, el derecho es una dualidad, es decir, una facultad que reconoce al individuo, pero también implica sanciones, es decir, da tanto derechos como obligaciones. Algunos conceptos: conjunto de normas jurídicas que imponen deberes y contienen derechos. Ciencia social que se dedica al estudio, la. Todas ellas tienen como característica la palabra conjunto de normas jurídicas que son creadas por un poder legislativo o un poder soberano público y son creadas para organizar a la población y otorgar facultades y obligaciones. La mayoría de ellas implican estas tres características. Y por ello vamos a entrar en las excepciones con conceptos técnicos que se utilizan en el ejercicio de la profesión. Tenemos el derecho positivo, que es el conjunto de normas que el poder soberano en una época y lugar determinado, y el vigente es lo mismo, solo que en este caso se aplican en la actualidad. Y por ello, si yo tengo una norma que expiró hace 5 años, sí, sigue siendo de derecho positivo, pero ya no es derecho vigente. El derecho objetivo se basa en conferir los derechos y imponer los deberes que se encuentran escritos. Un ejemplo sería nuestra constitución política. Y el subjetivo es cuando se nos reconocen a nosotros mismos. Aquí tenemos los ejemplos de cada uno. Positivo, la Constitución de 1917. El vigente, la Constitución, pero con las reformas de 2024. Por lo tanto, podemos decir que todo derecho vigente es positivo, pero no todo derecho positivo es vigente. Objetivamente lo escrito: código fiscal, los impuestos, etc. Subjetivo en el momento en el que el sujeto ejerce sus derechos. Sin embargo, todo esto no funciona si a nivel de derecho subjetivo nosotros pues no ejercemos nuestros derechos o no nos importa, si nos violentan pues no hacemos nada al respecto. Pasando a las normas sociales. Ya mencionamos desde el primer tema los tipos de normas que existen, así que veremos rápidamente. Existen las ético-morales, que son juicios de valor, es decir, la propia conciencia del individuo, el trato social, que se basa en la relación de nosotros con los demás. Por lo tanto, lo ético-moral y el trato social están muy relacionados entre sí, se dan cuenta. Las religiosas, pues, se basan en la religión, en las creencias, casos donde la cultura de la religión es tan inmersiva dentro de un colectivo que se vuelven jurídicas. Un ejemplo actual serían los países de Medio Oriente, donde todos los temas religiosos del Corán se aplican directamente a sanciones jurídicas. Y como dice aquí, pues como no hay consecuencias en las demás, no pasa nada si las rompes, pues surgen las jurídicas, pues para mantener o regular a los individuos. Las normas jurídicas, en este caso, poseen tres características. Son generales, que se aplican a todos, pero traen excepciones. Ya veremos posteriormente que son los principios generales del derecho. Todo mexicano paga impuestos en México, excepto los menores de 18 años. Son obligatorias porque se obtiene una sanción y son abstractas que se entienden hasta que se materializan. Por el momento nada, nos quedamos con estas dos primeras, la tercera podemos olvidarla por el momento. ¿Dónde se aplican? A nivel espacial o territorial, a nivel de tierra, el espacio aéreo y las aguas continentales.
A nivel material, pues el penal, civil y laboral, y a nivel personal, es decir, hacia uno mismo. Bueno, y tienen dos elementos, el supuesto o la hipótesis, que es la descripción de una conducta, y la de consecuencia o disposición. Va de lo general o particular. Comete homicidio aquel que priva de la vida del otro. Sin embargo, la consecuencia de disposición se da en los casos particulares. Si yo mato a alguien, ¿a quién fue? ¿A una mujer? ¿A un hombre? ¿A un niño? ¿Por cuáles fueron las razones? ¿Tuve un trastorno mental? ¿Fue por defensa propia? Se van viendo todas estas particularidades y dependiendo de ello se ejerce la sanción correspondiente. Pasamos a esto, que sí parece mucho texto, pero lo voy a simplificar. Estos son los conceptos clave que diferencian a cada una de las normas. Así que vamos empezando con cada una. La jurídica es bilateral, es decir, que confiere tanto facultades, es decir, derechos y deberes, obligaciones. Es heterónoma porque el cumplimiento de una obligación depende de la voluntad distinta al obligado. La externa implica que no importa el pensamiento, sino la materialización de este. Es decir, si yo estoy pensando en matar a alguien, no pasa nada. Sin embargo, en el momento que yo materializo, es decir, mato a alguien, pues implica la sanción correspondiente. Coercible y coactiva implica que una autoridad puede exigir su cumplimiento y que además puede ordenar, y si además no se ordena sin éxito, es decir, a través de multas u otras acciones como prevención, se puede emplear la fuerza, como sea la cárcel. El caso de las morales son autónomas, es decir, son del propio pensamiento, unilaterales porque solamente implican las obligaciones, sin embargo no confieren ni derechos y tampoco lo que sean las sanciones. Internas porque son de la propia mente, es decir, pues tu propio juicio, tu propia moral, tu propia ética, tus propios pensamientos intrusivos. Religiosas, heterónomas de una institución, unilaterales, solamente implican obligaciones, son internas, pasa caso parecido a las morales e incoercibles. Sin embargo, pues ya sabemos que si son muy poderosas en un colectivo, pues pueden pasar a ser jurídicas. Trato social, heterónomas, unilaterales, externas e incoercibles. Y bueno, último tema que serían las fuentes del derecho. Tenemos las históricas, las cuales pueden ser monumentos, documentos, objetos de valor. Es la Constitución de 1917, la de 1857, el Diario Oficial de la Federación, el Ángel de la Independencia, el Código de Amahuri, etcétera, hasta el Palacio Nacional. Reales o materiales son aquellas que se dan, pues, en la propia realidad, decir que es a través de un movimiento, algo que se presentó en la realidad, se tuvieron que crear. Por ejemplo, tenemos el caso de la ley Olimpia. Cualquier movimiento social da lugar a nuevas leyes, hasta las circunstancias, historias y los ideales de justicia que estén, por lo tanto son de causa social, política o económica. Y por último, las formales. La costumbre, que pues se hace tan costumbre en un lugar que se vuelve ley. Doctrinas, que tiene que ver ya con las teorías de los juristas, los tratados internacionales, los principios generales del derecho, que algunos serían primero en tiempo, primero en derecho, a toda regla hay una excepción, lo que no está prohibido está permitido, la jurisprudencia, que es la interpretación de una autoridad, de la solución que dictan los ministros, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación u otros tribunales, y estos permiten generar derechos o fortalecer las leyes o legislaciones, y por último, la ley o la creación de leyes, es decir, la legislación. La creación de leyes pasó por un proceso legislativo fundamentado en el artículo 71 y artículo 72, el cual permite que el presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Ciudad de México y los ciudadanos en un mundo equivalente de mínimo el 0.13% puedan proponerlas. Empezamos en primer lugar tras la discusión, es decir, se presenta en la Cámara de Origen, se lleva una comisión de personas especializadas en el tema. Por ejemplo, si estamos hablando de abortos o algo médico, obviamente vamos a tener bioquímicos, médicos o otros profesionales de la salud presentes que formarán un dictamen. Este dictamen se presentará al pleno de la Cámara y se empezarán a discutir los puntos a favor y en contra y por último su votación. En caso de que se vaya en contra, se regresa a las comisiones para verse modificada, y en el caso de que sea aprobada, pasa a la Cámara Revisora, la cual lleva el mismo proceso. Si no se aprueba, regresa a la Cámara de Origen, y se aprueba, pasa al Poder Ejecutivo para la sanción y publicación. ¿Qué sanción? El acto de aceptación del proyecto. En el momento que la acepta, se vuelve ley. Si no es así, él ejerce su derecho de veto, es decir, que puede decir, no me gusta, y la regresa a las cámaras. Tras ello, se promulga la ley, el Congreso de los Estados Unidos mexicanos decreta la oficial de la Federación,
y también se da a mencionar en los medios de comunicación e inicia su vigencia. Mayormente se aplica la ley 3 días después de su publicación. Lo que acabamos de ver se resumirían en esto. Así que recomendaría leerlo para el examen. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.